Muy buenos días con todos los participantes. Continuamos. Como yo les decía, ahorita tenemos un problema grande con esto de las pandemias a través de los virus. Los virus han sido un problema. Sencillamente su material genético es ARN. Eso significa, hacer un material ARN, estos virus van cambiando, van mutando y somos más transmisibles, más transmisibles y más infectantes. Para que me entiendan, ¿por qué creen ustedes que se vacuna cada año contra la gripe o contra la influenza? Cada año se vacuna. ¿Por qué? Como son virus constituidos con material genético ARN, son mutantes y cambiables, el virus de un año, ¿no? La vacuna de un año no sirve, no va a servir la vacuna para de acá a 2 años en cuestión de gripe, ¿no? Por eso que estos son fácilmente mutables. Para que me entiendan, si yo tengo una figura X y le saco 1000 copias, lógicamente la copia 1 no va a ser igual que la copia 100, ni la copia 500, ni la copia 1000. Va a haber ciertas variaciones. Eso sucede también con el virus del COVID. Con el virus COVID, el virus que fue de la pandemia de diciembre del año 2019, que rápidamente comenzó a incrementarse a nivel local en las 2 primeras semanas de enero, ya había roto las barreras, prácticamente el COVID de China ya estaba en Tailandia, ya estaba en Japón, ya estaba en Europa, ya estaba en América, ¿no? ¿Por qué? Esto de la globalización hace que los virus aumenten rápidamente y se contaminen rápidamente y conviertan en una pandemia, ¿no? Este virus de influenza, retomando el virus de influenza, va a tener 2 agentes o 2 antígenos, que es la hemaglutinina, que ven acá, que esto se va a dosar, la hemaglutinina se va a dosar a las células del epitelio respiratorio, va a inyectarse y lógicamente un virus que entra a una célula respiratoria, entra uno, pero salen miles y miles y miles de virus, ¿no? Ocasionando lógicamente destrucción de la célula ciliada, del epitelio respiratorio, ¿no? Y origina un mecanismo de defensa, que ya sabemos, el mecanismo de defensa, la primera respuesta es la inmunidad innata y después la inmunidad específica, que lo voy a detallar más adelante. El virus de influenza, lo que contagia al hombre es el virus de influenza tipo A, el tipo A. ¿Ya? Acá van a ver el virus de la gripe aviar, van a ver el virus de la gripe porcina y otro tipo de virus, ¿no? Que realmente afectan al hombre. Pero doctor, ¿por qué le dicen virus aviar? ¿Por qué le dicen virus porcino? Porque sencillamente, ¿qué sucede? Imagínense un granjero que tiene una piscina. El pato va a la piscina, ¿correcto? Y el cerdito que está por ahí sin querer intercambia o contacta con los patos por el agua. Se pasan los virus, el chanchito, al tener los 2 virus en su aparato respiratorio, va a recombinar los virus y va a nacer un nuevo virus mutante, que realmente ese virus mutante del chanchito lo pasa al humano. Mientras el humano se enferme y quede con el humano, no hay un problema. El problema empieza cuando el humano, por X motivos, muta en su cuerpo y ese virus se vuelve transmisible de humano a humano. Es ahí donde se originan las pandemias.
Cuando el humano tiene la capacidad de transmitir y bombardear a toda la familia, a toda la gente, ahí empieza la pandemia, ¿no? Cosa que ha pasado con todos los virus de la gripe española, de la gripe de Hong Kong, el coronavirus y otros. Acá ven ustedes, van a ver ustedes, dice Drive y Chief. ¿Qué significa eso? Ver ese virus de la influenza. El Drive significa que Sí, entre ellas. de este virus está cambiando cada año. Por eso yo le decía que el virus de la influenza, generalmente los virus que predominan o cambian Me va a salir. del hemisferio norte, lo pasan al, no, agarran los virus del hemisferio norte y fabrican la vacuna, de ahí también le dan por el hemisferio sur. Como son virus cambiantes, poco cambiantes el drive, ¿no? Es anual. Lógicamente acá casi no hay muchos brotes. Pero el Chief, ¿qué significa? Que este virus ha cambiado y ha mutado, o sea, pone un virus virulento. Y estos grandes cambios ocurren cada 10, cada 20, cada 30 años. Por eso ustedes van a escuchar, ¿no? Que cada 10, cada 20, 30 años, mucha población muere por diferentes virus. El ejemplo más clásico, el virus de la gripe española, en 1919-20, mató más que la Primera Guerra Mundial. El virus de Hong Kong y otros virus. Recuerden, virus mutantes, más del 80%, Chief. Virus menos mutantes que originan pequeñas epidemias, Drive. ¿Ya? Ahora, el virus de la mortinina tiene 16 combinaciones. Quiere decir que yo tengo el H1N1 de la porcina, el H5N1 del aviar, tengo el H3.2, ¿no? 3.2, genes de la porcina, y tengo lo que tengo acá en Bagua, y ahorita pasa en Copayín, Aramango, tengo el H2 y el N3, también cerca variante de la porcina, Esto es lo que yo le decía, ¿no? El Drive y Chief antigénico. Grandes cambios antigénicos es el Chief, que origina pandemias. Pequeños cambios es el Drive, no se olviden. Acá, como ustedes ven, ¿no? Los recambios genéticos que existen entre el ganso, el pato, la gallina, el chancho y todos estos. ¿Por qué creen ustedes, no? Lógicamente yo sé que muchos de ustedes han tenido su madrecita que han cultivado de repente pollitos, gallinas, cuyes, y de un momento a otro la mamita está triste. Dice, ¿qué pasó? Todito mis pollos se han muerto. Todito mis cuyes se han muerto. ¿Qué habrá pasado? Le entró la influenza a los pollitos y lógicamente todito terminaron con moquillo. Y ese moquillo es una traducción de que realmente en todo el árbol bronquial del pollito se ha erosionado, se ha ulcerado, ha sangrado y se ha necrosado. Y le ha dado su sepsis al pollito y murió. Y eso ha barrido en menos de 3, 4 días, barrió con los 50 pollos del gallinero, lo mató, ¿no? Más casi con algunos lo ven como... Cuando uno tiene la facultad, ¿cómo se llama? No, cuando uno está enfermo realmente pica la garganta, ¿no? Y pica la garganta y dolor y la congestión hace que el humano tosa. Y al toser contamina prácticamente como 3 metros a la redonda. No es lo mismo toser que hablar. El hablar te puede contaminar hasta 1 metro. El toser hasta 5 metros. O sea, la fuerza, la propulsión del aire sale 5 metros aproximadamente. Por lo tanto, es fácil contaminar en una casa. Por eso es que en una casa, cuando uno tiene gripe, viven 10. Al final terminan enfermos, de esos 10, terminan enfermos la mayoría, el 70%. Todos casi terminan enfermos. ¿Por qué? Porque el virus se expande rápidamente y el virus flota como 2, 3 horas. Flota el virus. Y eso también lo decíamos en el COVID, ¿no? Y el COVID no creía la gente. Ten cuidado, cuídate bastante. Mantén la distancia, mantén las ventanas abiertas.
¿no? Si hay alguien con problema respiratorio, ¿no? Aléjate, 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 o en el cuarto donde está el hermano, por X motivos, está enfermito, no te acerques mucho a ese cuarto. No, pero mi hermano ya salió, pero él ha entrado a sacar unos libros y se contamina de COVID. ¿Por qué? Porque el virus flota por lo menos 2-3 horas en el ambiente. En muchos hospitales, en el Heisen, por ejemplo, la química farmacéutica solamente iba a la estación de enfermería a entregar los medicamentos, ¿no? O pasaba por los internados, pasaba nada más por ahí, por los hospitalizados, pasaba. Me dice, yo no tuve contacto con los pacientes de COVID, pero se enfermó. Y lógicamente, ¿qué ha pasado? Que el virus, en un ambiente virémico, el virus se queda suspendido 2-3 horas y lo absorbe fácilmente. Recuerde que el virus, muchos de los virus no solamente entran por el aparato respiratorio, también entra por los ojos, por la mucosa, por los ojos, por las conjuntivas. Ahora, doctor, ¿cómo diferencio yo entre un resfriado, una influenza y un COVID? Vuelvo a repetir, ¿cómo yo diferencio? Porque van a venir a su consultorio, ustedes van a estar ahí. ¿Cómo diferencio yo un resfriado común, no? Con una influenza versus un COVID. Señores, en el resfriado común, generalmente también hay congestión nasal, hay rinorrea, pero el resfriado común se autolimita, el dolor de cabeza no es extenso. En resfriado común no hay fatiga, no hay cansancio, no hay dolores musculares intensos. El resfriado común solamente se abarca solamente la cabeza generalmente. Su círculo de acción, el resfriado común es la cabeza, ¿correcto? Nada más la cabeza. Su mucosidad, su rinorrea, su dolor de cabecita, por ahí, pum, y en 3 días, 4 días, calma. En cambio, la influenza no. La influenza es sistémico. Va a tener una fiebre de 39 grados, 38 grados, 39 grados. El olor de la garganta va a ser intenso. No solamente le duele la garganta, le duele el pecho. Doctor, me duele el pecho hasta para respirar. Siento que mi cuerpo se cae. Deme una camilla, por favor. Eso es lo que nos decían los pacientes en el año 2010. Doctor, me caigo, deme una camilla. Me caigo. Pero tú lo veías parado. No aguanto, me estoy fatigado, me duelen todos los huesos. ¿No? Todos los huesos. Pero usted dice, de repente es dengue. Porque dengue, no, te duelen los huesos, está cansado, no puede caminar. Dengue. Por zona epidémica. No, pero tú le miras la nariz y la nariz está tupida y hay rinorrea, cierta mucosidad en la nariz. Ah, miércoles. Si hay rinorrea, si hay mucosidad, no es dengue. El dengue nunca cursa con rinorrea. Nunca cursa con rinorrea. En el dengue no hay problema de... Si habrá constipación, es una constipación seca. El dengue nunca te pinta la nariz. En cambio, la influenza y la gripe te pone enrojecido y una gran cantidad de mucosidad que se drena. ¿Correcto? Entonces, la influenza versus resfriado común, que la influenza es sistémico. En cambio, el resfriado común generalmente te agarra la cabecita nada más, solamente localizado. Entonces, en la influenza vas a tener una congestión nasal que va 4 o 5 días conjuntamente con malestar general que el cuerpo y fatiga también 4, 5, 6 días. El dolor de garganta es pronunciado. Me duele la garganta, doctor, siento que hubiera comido ají, ¿no? Y el dolor de músculo, siento como me hubieran paleado. Y la tos con siesta, escozor. Y lógicamente, como es sistémico, hay fiebre, dolor, malestar general, ¿no? Y fatiga, como es sistémico, ¿qué va a pasar? Hay pérdida del apetito, no quiere comer mucho. Eso se traduce en la influenza, ¿no? Y generalmente los pacientes con influenza se recuperan a los 7 días, a los 5 días algunos y otros a los 7 días. Pero aquellos pacientes que tienen comorbilidades cardíacas, pulmonares, EPOC, fibrosis, o aquellos pacientes que son mayores de 65 años, ¿no? O menores de 1 año, esos pacientes se complican, se pueden complicar. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque el virus de la influenza cepilla todo el largo respiratorio, lo cepilla, prácticamente es como si lo arañara.
todo el árbol de la garganta hasta los bronquios. Por eso el paciente dice, doctor, me duele el pecho, siento que se me va a partir. Tengo un dolor acá opresivo y ardiente, ardor. Hasta para respirar me duele. Hasta para respirar me duele, ¿no? Entonces, a esos pacientitos, ¿no?, que tienen comorbilidades, lógicamente hay que hospitalizarlo, ¿no? Hospitalizarlo. Porque recuerden que todo paciente, pasados los 5, 6 días, 6 días, va a causar una linfopenia, va a causar bajo las defensas. Y encima, como está ulcerado todo el árbol bronquial, va a haber una confección bacteriana y va a dar una neumonía bacteriana. Y a esos pacientes tener presentes, ¿no?, que realmente se le puede aplicar ya a partir del 6º día un antibiótico de contención. Y eso lo evalúa el médico. Entonces, los pacientes mayores de 60 años son susceptibles. Y los menores de 1 año también son susceptibles de morir. ¿Por qué? Porque la mucosidad es tanto, y recuerden que su árbol bronquial es pequeñito, porque repito, es un pequeño tubito, que tenga 3 meses. ¿Cuántas veces han muerto sin niños? De 3 meses, o tosferina también igualito. Entonces, su mucosidad no puede salir, porque todavía no está madurado su mecanismo de defensa. Recuerden que el mecanismo de defensa del epitelio respiratorio tiene cilios. Eso sí lo que hacen la labor de barre la mucosidad, y uno puede botarlo. Y el menor de 3 meses no tiene el mecanismo de poder barrer y botar en la mucosidad. Entonces, ¿qué hace? La mucosidad se estanca en el pequeño árbol bronquial y ¡pum!, lo tapona. Lo taponeó y el bebé cianótico y fallece, prácticamente aspirado el niño. Recuerden que esos meses son prácticamente, son como yo me olvidé, los menores de 1 año y los mayores de 60 años. Correcto. También les dije, para diferenciar de la influenza, la mayoría se recupera a los 7 días y los coinfectados, ¿no?, llegan a 14 días. Correcto. Generalmente estos pacientes, los coinfectados, hacen neumonía bacteriana, ¿no?, de un solo emitórax, generalmente un solo emitórax, ¿no?, de un solo emitórax. A veces pueden hacer ya como un síndrome respiratorio, pero más alejado. Correcto. ¿Y pero qué pasa con el COVID? Entonces, ¿cómo diferencia el COVID? El COVID lo diferencio porque el COVID lo que va a hacer, también te va a dar fiebre, malestar general, dolor de garganta, picazón, pérdida del gusto. Paciente que pierde el gusto y pierde prácticamente la sensación del olfato, ese es COVID, 99.9%. Nuestros primeros pacientes diagnosticados acá en Bagua, ¿no?, fueron por pérdida de gusto y pérdida del olfato, ¿no? Al hijo del paciente que se refirió a Chiclayo, fuimos a su casa, llevándole un pollo a la brasa, y me dice, doctor, el pollo está desabrido. ¿Está desabrido? ¿Y cómo está la chicha? También, doctor, no le han echado azúcar. A ver, permítame un poquito a mi asistente, permítame un poquito de alcohol. Agarré una gasa con alcohol y se lo puse en la nariz. Doctor, ¿qué me está poniendo? Respirando. ¿Agua? ¿No sientes el alcohol? Nada. Perdió toda sensación. Felizmente que esa sensación de perder el gusto y perder el olfato, felizmente que es transitoria. En algunos casos le demora 10 días, otros 30 días, ¿no? Y ahí poco a poco va recuperando nuevamente la rehabilitación, la conexión nerviosa del olfato. Pero ¿qué pasa acá? Todo paciente con COVID, miren, a los 7 días el caso de influenza ya se recupera, generalmente, a menos que haya confección. En cambio, en el COVID, a partir del 7º día, ya ese paciente con fiebre, malestar general, pérdida de olfato, ¿no?, y del gusto, se adiciona agitación. Ya camina despacito como cansado. Lo ven que camina a paso de tortuga. Y cuando un paciente camina a paso de tortuga y jadea, doctor, vengo para que le haga la prueba del COVID. Pero es positivo, le digo. Doctor, ¿cómo sabe que es positivo? No lo ve que está jadeando, camina a paso de tortuga. Saca la prueba, te voy a sacar la prueba. Positivo. Porque el paciente ya a partir del 7º día, 8º día, ya infiltró el COVID los ambos campos pulmonares.
empezando por los tercios basales y poco a poco va subiendo hasta velar los ambos campos pulmonares. Y una cosa que me trae a cotación acá, y varias recetas que he visto, ¿no? Por favor, no usen corticoides los primeros 7 días. No usen corticoides. Para la influenza, para el COVID, ¿no? Para el herpes zóster, para el herpes simple, no usen corticoides. Ahorita tengo un familiar que está en Lima, ¿no? Y me dice, Javier, ¿le ha salido en la cintura? La cintura tiene un montón de ampollas. O herpes zóster, el primo hermano del herpes virus. Un montón de ampollas de tercera edad, ¿no? Doctor, pero me dice, tu tío estaba bien, me dice. Le han aplicado ampollas y esas ampollas han crecido, se han multiplicado y ha crecido más, como una correa que le duele, se quema. Pásame la receta. ¿Qué cree que le han puesto? ¿Qué cree que le han puesto? Le habían puesto corticoides. Lógicamente el herpes zóster es una viremia, ¿no? Y se fue de canto a canto, del ombligo hasta la médula espinal, ¿no? En el dermatoma, se hinchó. Quítale el corticoide, dale aciclovir 800 miligramos cada 6 horas, por 5 o 7 días. Dale aciclovir en crema también. Y el paciente mejoró rápidamente. Porque le dicen un antivírico y cortaste la viremia. No, por si acaso, por favor, no den corticoides. A veces eso ha predominado, a veces en Lima, acá, en los primeros meses también de COVID. Le cuento un caso, por ejemplo, paciente que por A o B está en Chiclayo, por desconocimiento al COVID, a todos le dan corticoides, dexametasona, los primeros 5 días del COVID. Como la dexametasona y la prednisona genera un bienestar parcial. ¿Cómo te sientes, jovencito? La doctora agarra y le pregunta a su primo, ¿cómo te sientes? Mejor, me dice, me ha hecho bien la prednisona, me ha calmado. No me ha desinflamado. Le dio prednisona, hasta que el paciente, ¡plum! Prednisona le dio de partir tercer, cuarto, quinto, séptimo día, un 8, 9º día. A las 10. Llega el 8º día, 9º día, me llaman por teléfono. Me dice, Javier, se ha muerto mal mi primo, me dice, ayúdame a buscar UCI. Felizmente que tengo un par de amigos por ahí, entró a UCI. Yo le digo, pero ese paciente tiene 25 años y es flaco. A ver, por si acaso, por curioso, le pido la receta. Le había sacado pura prednisona. La prednisona anula el sistema de defensa, anula prácticamente los linfocitos, anula los anticuerpos. ¿Con qué se va a defender el paciente? No tiene mecanismo de defensa. Y aparte, la primera corticoide lo que hace es darle gasolina para que el virus se quite rápidamente. El paciente fue a UCI, jovencito, y murió a los 3 días. Murió a los 3 días. Correcto. Entonces, Ya no, para adultos ya no tenemos vacuna ya. Para menores de edad nomás. Ya. Entonces, el COVID, recuerden que su malestar y otro empieza, su problema respiratorio a partir del 7º, 8º, 9º día. Paciente que está con COVID y satura menor de 93, no, señores, ese tiene que estar con oxígeno también. Con oxígeno, con sus medicamentos, su influente y todo. Todo paciente con menor de 90 o 90 no debe estar en domicilio, debe estar vigilado. Otro día hablaremos más extenso de COVID. Conclusión, resfrío común se autolimita a los 3-4 días, prácticamente su ciclo de acción es de toda la cabeza hasta la garganta. Pero la influenza es sistémico. No se olviden, es sistémico. Fiebre de 38 grados, nunca se olviden, me duele hasta para respirar. Mialgias, altralgia, postración. Correcto. Ahora, el virus, ¿qué hace el virus? El virus de la influenza entra al epitelio respiratorio y le gusta estar en el epitelio respiratorio. Ahí infecta el epitelio, se replica de 4 a 6 horas, ¿no? El virus se libera infectando células vecinas y propagándose rápidamente. La replicación del virus continúa hasta unos 5, 6, 7 días. Como le decía, este virus lo que va a hacer, va a arañar
va a pelar todas las células ciliadas. Y lógicamente va a haber una coinfección y va a haber neumonía agregada probablemente en pacientes de tercera edad. Acá ven ustedes, si me siguen acá con el puntero, van a ver un corte histológico de los alvéolos, ¿correcto? Alvéolos donde ven los sacos de aire. Estos sacos de aire entran el oxígeno y pasa hacia la sangre, ¿correcto? La perfusión, ventilo-perfusión sanguínea. Pero estos epitelios, ¿no? Cuando entra la influenza, ¿no? Entra la influenza, miren lo que hace, parecido al COVID, claro que en menor grado, destruye todo el alvéolo que está revestido de neumocitos tipo 2 y tipo 1, lo destruye, ya no fabrican la sustancia surfactante, por lo tanto ese alvéolo colapsa, mala inflamación que genera de sustancia de citoquina y proinflamatoria, ese alvéolo se va a llenar de líquido, de extrasudado. Entonces el aire va a chocar con el líquido, ya no va a entrar, ¿no?, al vaso sanguíneo pulmonar. Por lo tanto, el paciente comienza a sentir problemas de asfixia, de distrés respiratorio. ¿Cómo termina un pulmón? Prácticamente con membrana hialina. Es membrana hialina. Si antes el aire pasaba a través del saco alveolar fácilmente, en tiroperfusión, ahora va a pasar a través de un complejo de membrana hialina. No, imposible. El paciente tiene que hacer neumonía, problema cardiopulmonar y muerte. No, porque ya me vacuné ya hace más de 4 meses, creo ya. Como yo les decía, las personas más susceptibles son los mayores de 65 años. No me vacuné. Mayores de 65. Y digo, doctor, ¿por qué usted siempre dice que es mayor de 60 años, mayor de 65 años, son las personas con comorbilidades, las personas de tercera edad? Porque quiera o no, toda paciente que pase los 65 años baja su mecanismo de defensa. ¿Por qué su mecanismo de defensa? Nuestro cuerpo está hecho, es una maravilla de Dios, está hecho, ¿no?, para poder repeler prácticamente toda la bacteria y todos los virus. Pero cuando llegamos a una cierta edad, de los 50 para arriba, el mecanismo de defensa se va achicando. ¿Por qué creen ustedes que los cánceres, los tumores, todos empiezan a abundar de los 50 para arriba? ¿Y por qué los cánceres no aparecen a los 20 o 30 años? Porque en un sistema de defensa, cuando tenemos 20, 30 años, nuestro sistema de defensa destruye el cáncer. La célula cancerosa que camina, el sistema de defensa lo destruye, pum, 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 lo destruye. Pero nuestro mecanismo de defensa, cuando pasa los 60 años, 65, se adormece y ya no puede destruir al cáncer. Y el cáncer comienza a hacer mayor incidencia en pacientes de tercera edad. Miren la neumonía por virus. Si ese paciente no se recupera hasta los 7, 8 días, probablemente está haciendo una coinfección. Recuerden que el virus se pilla el árbol bronquial, deja ulcerado y se mete el atificoco, se mete el neumococo o otra bacteria que sea posible. Acá están las rociopacidades que indican una neumonía en un niño de 12 años. Ven la neumonía, radiopaco, el tercio superior, casi la mitad del pulmón derecho. Radiopaco, esto significa imágenes de consolidación. Quiere decir que este pulmoncito está prácticamente denso, lleno de líquido, no se extiende, los alvéolos están contrasudados, hay sustancias inflamatorias, está como un sancochadito, ya no ejerce el papel respiratorio. Y lógicamente, en este paciente con neumonía extensa, la saturación, ¿cuánto va a ser? ¿Mayor de 97? No, en este paciente va a caer 92, desatura por la neumonía franca, ¿no? Y acá vemos otro caso de influenza complicado, ya, por prácticamente Staphylococcus aureus. Como ven usted en el lado derecho también. Y pregunta, ¿por qué en el lado derecho más afecta y no en el lado izquierdo? ¿Por qué el anciano se muere por broncoaspiración? Está comiendo y ¡plum!, se aspiró y la comida se fue al pulmón derecho. Y sale la neumonía al segundo día en el pulmón derecho. Porque el bronquio derecho es perpendicular, es como un columpio.
lo que ha aspirado, lo negativo, o los alimentos, ¡blum!, como un columpio desciende y van hacia el pulmón derecho. En cambio, el izquierdo no. El izquierdo es doblado. El bronquio se dobla. Por lo tanto, bien difícil que la aspiración vaya a bronquio izquierdo. Al derecho, porque es perpendicular y desciende como un columpio los gérmenes. Esa es la causa. Complicación en el niño con influenza, ¿no? Ya le dije a ustedes, vieron la placa radiográfica, neumonía bacteriana, ¿correcto? Neumonía, sinusitis, síntomas iniciales que limitan sepsis bacteriana, ¿no? Cuando ve el problema del cerebro, convulsiones, y lógicamente niños hospitalizados que requieren UCI en ciertos casos. En adultos, efecto directo de la infección virus-influenza asociados a la edad o al embarazo, ¿no? Al embarazo. Por ejemplo, ¿qué pasó acá en Bagua en el año 2010? Y también en Lima, a un amigo, ¿qué le pasó? Llegó una madre gestante con neumonía, ¿no? Y le aplicó, era de tercer mes de gestación, correcto. Le aplicó una antibioticoterapia de amplio espectro, correcto, según protocolo. Le aplicó, por último, no respondía, la embarazada no respondía y no mejoraba la neumonía, ¡plum!, le aplicó el antibiótico, y la paciente la llevaron a Chiclayo y murió en Chiclayo. Y la pregunta que se hacían los médicos es: ¿por qué murió? Estuvo cubierto adecuadamente con 2 antibióticos, hasta 3. Estuvo hidratada, estuvo manejada, estuvo prácticamente monitorizada. ¿Por qué murió la paciente? ¿No? ¿Por qué murió la paciente? ¿No faltó ahí un curioso? No, acá hay algo. Esta paciente fue manejada bien y se murió. Esto faltó un curioso que agarró, hizo un hisopado nasal, hisopado nasal, y lo reporta al segundo día. H1N1, gripe porcina en Bagua, 2010, 2011, 2010, porcina. Resultado, llegó al hospital y todo el mundo se asombró. Iniciamos la búsqueda de contactos, corte de transmisión. O sea, cuando ves estos casos, lo que tú tienes que hacer, ¿con quién estuvo y a dónde está? Para cortar el ciclo, si no se me incendia Bagua. Porque esa paciente que falleció, como le digo, tratada adecuadamente con una neumonía bacteriana, ¿no?, que todo el mundo pensaba, y cuando muere le dan hisopado y sale gripe porcina, lo primero que tiene que hacer, se me incendia Bagua. Tengo que cortar el ciclo de transmisión. ¿Dónde estuvo? Era una profesora. Ya trabajaba en Bagua Grande, en la altura, pero vivía en Bagua. Se sacó hisopado a lo del auto, del taxi, y se fue a la zona de Bagua Grande, en la altura. Cuando llegamos a Bagua Grande, señores, no les miento, miramos a los niños, parecían payasitos. O sea, su nariz estaba rojita, con fiebre 39, unos postrados y otros prácticamente se cansaban a paso de tortuga. ¿No? En esa época había oseltamivir, porque era una pandemia mundial, ¿se acuerdan? La gripe porcina, había oseltamivir, ¿no? Y me acuerdo que ahí estamos con la doctora Marichal y todo. Dice: doctor Guzmán, no hay jarabe para los niños, doctora. Ya, pero reconvertir el jarabe, reconvertir la pastilla a jarabe. Ya, doctor, yo lo preparo. Y llevamos un montón de medicamentos para adultos y niños. Y nos quedamos ahí como 2 o 3 días. Y felizmente que se apagó el incendio, no se prendió, no se diseminó a otro sector, si no hubiera habido más muertos, ¿no? Entonces, paciente que llega ahorita a un sector con problemas respiratorios, uno piensa que es COVID. Sí, tiene toda razón de ser COVID, porque estamos en una pandemia. Pero hay un porcentaje que también es virus de influenza, ¿no? Y otro porcentaje que también es neumonía bacteriana, que es más alejado por el momento. Pero piensen en eso. Por ejemplo, ahora me dice: doctor, pero yo no tengo oseltamivir. Y es la verdad, no hay. Ya hemos preguntado con el jefe de epidemiología, con el licenciado Leni, ha confirmado que no hay oseltamivir. Pero ya están haciendo el pedido para poner la compra adecuada. ¿Qué hago, doctor? A estos pacientes realmente de COVID
de influenza, ¿no? Fiebre amarilla, por no decir todo caso, siempre le hemos nosotros, lo primero que tenemos al alcance, reposo, hidratación. Reposo, hidratación. A estos pacientes usted le pone reposo, parece mentira, como si el cuerpo... Recuerda que el reposo, el estar reposando, estar descansando es como un desinflamante natural. Natural. Pero si aquellos pacientes que están con influenza, están con COVID, están correteando en moto, están en bicicleta, suben, bajan, ¿usted qué cree que va a pasar? Se va a complicar. Porque se están agitando. No le dan chance a que su cuerpo que está enfermo se recupere. ¿Qué pasaba con los pacientes de fiebre amarilla hace años en Jauja? Lo venían trayendo desde Jauja a Lima, caminando o trayendo de carro en carro. El paciente con, ¿no? O en burro lo traían. Y todos los pacientes que traían prácticamente así en carro, en burro, ¿no? En ese trayecto hasta Lima, en Jauja hace 100 años, fallecían los pacientes. ¿Por qué? Por el movimiento, por el trajín, por el esfuerzo. El cuerpo no... Y fallecían todos los fiebre amarilla. Y del grupo que se quedaba en Jauja, buen grupo vivía, porque lo hidrataban, ¿no? Le daban buenos estimulantes de defensa, buena sopa, buen caldo, sancochado, qué sé yo, ¿no? Y que su cuerpo responda, ¿no? Recuerden que la mejor lucha con el virus también es el cuerpo, ¿no? Y para eso el cuerpo debe estar reposando. Como decía la abuelita, reposa, la abuelita decía. ¿Y por qué le digo, abuelita, y por qué dice reposa? Papito, si no reposa, ese virus camina de pulmón a otro pulmón y se corre por todo el cuerpo. Y es verdad. Es verdad. Y toma bastante líquido para que el virus se vaya. Eso es lo que hicimos en Tuntús, en Fiebre Amarilla. ¿Se acuerdan del brote del año 2005? Señores, pues preparamos paila de sal de hidratación oral y le damos a todos los indígenas hidratación y reposo en la casa comunal. No se murió ninguno. O pocos son los que se murieron. Pero ¿qué pasaba en otros sectores donde no hidrataban y no daban reposo? Se morían. Porque el virus genera prácticamente sustancias inflamatorias, interleucina 1, 6, 12, parece una matemática, 12 proinflamatorios y otros. Y el paciente tiene que descansar, reposar e hidratarse. ¿Qué hacemos con el dengue acá? Le damos reposo e hidratación, le damos Esporei, le damos agua de coco, buena hidratación. Si no responde, la mayoría se cura, y lo que no se cura, hidratación oral. Apenas hay un signo de alarma, se hospitaliza. Puede ser en el dengue, está con su hemoglobina es 12, viene con 18, está pidiendo auxilio. Hidrate, si no se muere. O la plaqueta menor de 20.000. Hay 2 escuelas. Algunos dicen transferir plaqueta para ganar un día y salir del esto. Pero cualquier signo de alarma en el dengue, por ejemplo, náusea, vómito persistente, dolor abdominal, ascitis, pared vesicular mayor de 8 milímetros, 10 milímetros, es causa de ser un problema de colapso. Todos los pacientes deben ser internados. A veces nos confiamos y llega a emergencia, está caminando, no tiene nada, va a su casa. Se vacuna con concentración de 18. ¿Y eso qué significa con hemoglobina 18? Que ya, 18 quiere decir, de los 5 litros y medio, prácticamente el plasma lo ha perdido casi todo. Solamente queda paquete globular, queda sarro. ¿Y esos sarros qué hacen? Se vuelven coágulos y otro grupo es hemorragia. Por eso es el nombre que antes le daba, dengue hemorrágico. Pero paciente reposado y bien hidratado, ¿no? Como que tú le das una pausa y ayudas a tu cuerpo se recupere. Doctor, volviendo a influenza, no tengo Celtamil. Bueno, hidrátalo, agarra una sustancia que tenga interferón, manzanilla cargada, métele algo antivírico, 3 clavos de olor, un poco de canela, 1,5 litros que tome diario, ¿no? Esa manzanilla cargadita con unos 3 clavos de olor y una canela, lo toma como hidratante y aleja ese virus. Un buen caldo, un buen sancochado lo aleja el virus. Eso sí, reposo. Si no reposa, se complica el paciente. Ya le dije por qué. Porque el cuerpo se está incendiando, se está inflamando. Si el pata está caminando, está con bicicleta, con moto, más se inflama. Acá, ¿cuántas veces tomó de cáncer? Y salió muriendo ese paciente porque no descansaba.
La licenciada, la jefe, sí, ella va a firmar el documento que le envía acá a la jefe. Definición de caso de influenza. Caso probable. Todo paciente con fiebre de inicio súbito. 39 grados, 38 grados. Mialgias, fatiga, postración, síntoma de tracto respiratorio, tos, congestión, rinorrea, dolor de cabeza, malestar general, escalofríos, intensidad moderada severa, caso probable de influenza, confirmado por laboratorio. No se olviden, paciente que llegó a emergencia, esos casos que lo contaba de 2010, llegaba a emergencia, llegaba a paso de tortuga, cansado, jadeando, doctor, hasta para respirar me duele el pecho, me duele todo el cuerpo, me han paliado, ¿no? Pero este pata tiene la nariz tupida, un poco de mucosidad, rinorrea. Entonces me quedo con influenza, ya no es dengue. En dengue no hay rinorrea. Y acá el otro, en Estados Unidos se mueren de 36,000 a 50,000 al año por influenza. En Canadá se mueren 40,000 por influenza, ¿no? Y Brasil también se mueren como 30,000 por influenza. Señores, ¿saben cuánto se muere en Puno cada año por influenza? En Puno nada más se lleva 50 niños. 50, 60 niños se llevan a veces al año en Puno. Porque el frío prácticamente, ¿no? Hace que, paraliza los cilios, paraliza el mecanismo de defensa y el virus es más agresivo. Por eso, donde hay frío, la influenza ataca con mayor agresividad. La población de Estados Unidos, un ejemplo, población de Estados Unidos, 290 millones. Por lo menos el 10 al 20% hace influenza. De 290, agarremos la mejor porcentaje, 290. El 10%, 29 millones. De esos 29 millones infectados, se vuelven sintomáticos 15 millones. Buscan atención, se hospitaliza 200,000 y mueren 36,000. Pues yo le decía, en Estados Unidos tiene anualmente de 36,000 hasta 50,000 muertes por año por influenza. Miren este esquemita. La neumonía bacteriana, correcto, el rojo. La neumonía bacteriana. Se supone que esta influenza se debió recuperar en una semana. Pero en esta semana, ¿no? El paciente se complicó. Generalmente porque esa influenza que hizo una coinfección probablemente con una estafilococo, con un neumococo, con otro, en un grupo de riesgo, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Hay mayor severidad y mayor tiempo de días y lógicamente mayor mortalidad a este grupo de riesgo. ¿Y qué hacemos para el control? Para la presión control, vacunas, ¿no? Por eso que todos los años nos vacunamos contra la influenza. Son vacunas que van cambiando. Vemos que en el Polo Norte, vemos que está el virus H1N1, ese virus que está en terminada tercer trimestre del año, de ese virus sacan los antígenos y fabrican el virus para el Perú, para el año que viene. Se supone que va migrando, esa es la que usamos nosotros. Vacunas, ¿no? Contra la influenza, ¿no? Yo tenía un amigo, cuando estaba en Lima, me dice, Javicho, vamos a vacunando contra la influenza. Y ese pata realmente le chocaba la gripe, lo tumbaba en cama, le hacía 39 grados, el hombre lloraba, era susceptible, o sea, prácticamente parece que no tuviera mucho mecanismo de defensa, lloraba el pata. Desde que se vacunó con una vacuna, algo parecía Sanofi, bueno, una buena vacuna, el hombre mejoró notablemente. Se tiró como 4 años, a pesar que la vacuna es anual, se tiró 4 años sin gripe. Y también le puedo decir lo mismo yo, porque yo me vacuné con esa vacuna, y no sé, coincidencia, me tiré 3, 4 años sin problema de gripe, sin problema de gripe.
¿no? Y hice gripe después, una pequeña mucosidad que me duró un día y se me fue, ¿no? Yo le hablo de hace por lo menos 15, 20 años, 15 años. Ahora, lógicamente, me da influenza, me tumba la cama. Acá está la vacuna trivalente H1N1, ¿no? La H3N2, y ahorita tenemos nosotros circulando el H2N3. N3. Inhibidores de la neuraminidasa, cortamos este antígeno, que es, ¿quién lo corta este antígeno? El oseltamivir, un güey más conocido como Tamiflu. Esto te remarca que prácticamente la influenza, su bastión es el polo norte, ¿no? Norte, Canadá, Estados Unidos, los sitios más alejados, los que tienen mayor caso de influenza, por el clima, que es frío, friolento. Ese reporte de NANRI, para que vean que acá no solamente hay influenza tipo A, también influenza tipo B y número de casos. Esto yo le recordaba que los virus llegan a mutar cada 20 años, cada 30 años y dan el virus un tipo de influenza prácticamente agresivo. Mire cómo se junta la gallina, el pato, le pasan al chanchito, el chanchito, los dos virus se recombinan en la sangre y sale un nuevo virus. Este virus va al humano. Mientras el humano tenga la capacidad prácticamente de solamente afectarse él solo, no hay ningún problema. Cuando el humano, el virus recombinante, el humano, en su aparato respiratorio, tenga la facilidad de contaminar a otra persona, de persona a persona, ¿no? Ahí se arma prácticamente el inicio de una nueva pandemia. Porque son virus que realmente han cambiado su poder antigénico, se han recombinado tremendamente. Nace una pandemia. Doctor, pregunta, ¿y qué pasa con el COVID? En el COVID, el virus original primitivo del Penji, de Wuhan, ha ido recombinando realmente. Se hizo agresivo. El virus muta para dos cosas. O muta por ser agresivo y más transmisible, o muta prácticamente para ya hacer un virus inofensivo, para que me entiendan. Inofensivo. Ahora, todo el mundo está de miedo por el Omicron. Doctor, el Omicron ya llegó a Europa, el Omicron llegó a Estados Unidos, el Omicron ya está en el Perú. ¿No? ¿Qué ha pasado con el Omicron? El Omicron del COVID es un virus prácticamente montado en un carrito. Se transmite fácilmente, 5 o 7 veces más que el virus COVID antiguo. Fácilmente todo el mundo se infecta. Pero ojo, lo bueno de este virus, entre comillas, que su letalidad es baja. Es baja. Pregunta, ¿conviene o no conviene? ¿Conviene o no conviene? ¿Qué ha pasado? Lo más probable que ha pasado, que un ser humano, un caso de un paciente con SIDA en Sudáfrica, donde nacen estos virus, Sudáfrica, un paciente con SIDA, ¿no? Tuvo el virus prácticamente de la influenza y tuvo el virus del COVID. Se juntó el virus de influenza con el virus COVID. ¿Correcto? Se juntaron los dos y formaron un nuevo virus. Repito, un paciente con SIDA le dio influenza y le dio COVID. Se juntaron los dos virus, ¿no? Hicieron intercambio genético y nació un nuevo virus, el Omicron. Por eso que el Omicron es más transmisible. Y como la influenza es menos letal que el COVID, ¿no? Por eso que el Omicron, hasta ahora, el comportamiento es más transmisible, pero menos letal. Menos letal, o sea, no hay menos letal. Al final, en cierta manera, en el transcurso de los virus, conviene que un virus poco a poco se vaya apagando. Hasta que ese debajo virus del asiento delantero. se Esto vuelve incluye botellas o frascos con líquidos para evitar posibles derrames. Si se encuentran sentados en asientos de primera fila y salidas de emergencia, les pedimos... Ya, correcto. Entonces, no conviene que este virus se vuelva inofensivo y menos letal, ¿no? Y que pase a ser a la historia y pase a ser convivencia, pero sin infectar demasiado
y sin ser letal. Sin ser letal. ¿No? Sin ser letal. Acá las influencias, la gripe española mató más de 20 millones de personas, la influencia asiática, Hong Kong, influenza rusa, la gripe aviar. Acá está la cantidad de muertes ocurrido el 18. La española, la asiática, de Hong Kong. La cantidad 2.5 millones, 1.4 millones y 50 millones. La necesidad prácticamente de tener ambientes hospitalarios, tener UCIs, ¿no? Recuerde que nuestra poca cama UCI para el COVID no llegaba ni a 500 a nivel nacional. Después se tuvo que enfrentar y corregir esto, ya llega a más de 1.500 y está superando las UCIs y los CATs, ¿no? Los CATs. Tener todos los medicamentos, la mayor capacidad hospitalaria para enfrentarse a un virus o dos virus que se está dando actualmente. Miren, a los 4 días, paciente que hace neumonía en la parte basal, ¿no? Y ya, paciente inmunodeprimido probablemente, basal, y ya al 8º día agarró todo el pulmón derecho. Una radio opacidad, como ustedes ven acá, todo pulmón derecho. ¿No? ¿No? Lógicamente, estos virus vienen porque nosotros entramos a un mundo que no deberíamos entrar. No a Fiera María, porque nos vamos a una frontera donde es selvática, donde hay jamagou, donde hay monos, nos metemos y, lógicamente, no a Fiera María. Nos metemos en una zona virulenta de hepatitis, ¿no? Como Ampama, todo, hepatitis delta. Nos da sangrado, hemorragia, porque son zonas de hepatitis. Nos metemos en una zona a crianza, miren acá, crianza de pollo, todo el día respirando el ser humano con los pollos. Intercambio, aparte de la amistad, intercambio de fluidos, de aerosoles, de virus. Y a un momento va a llegar un virus mutante. Y así nace. Miren la cantidad de pollo, gallinas, todo. La gripe aviar. Los patos. El hacinamiento de los pollos. Miren, este hacinamiento entre un virus, ¿no? Y moquillo para todo el mundo. El moquillo representa que ha barrido con todo el árbol respiratorio, edematizado, y los pollos comienzan a morir. Miren, sangrado prácticamente, hemorragia en todo el epitelio, ¿no? Afectación del sistema neurológico, cianosis, trombosis, la cresta de la gallina. Y eso es lo que tenemos nosotros también. ¿Qué pasa con el COVID? El COVID, ¿no? A partir del 10º día, prácticamente la saturación baja. ¿Baja por qué? De 97 baja a 93. ¿Por qué? Porque está formando microtrombos. Está con 90, está con 93. Tenemos que darle anticoagulante, inoxaparina. Si no le damos, el paciente se complica y se muere por un infarto. Paciente que está saturando 93. No, está caminando, no pasa nada. No, tiene que estar con oxígeno mínimo de 3 o 5 litros. Porque ese paciente con 93 está haciendo acidosis. Está quemando lentamente su cuerpo. Si nos mantenemos con 90, 95, 6 días, ¡blum! Bajó a 70. Señores, así te le pongas 15 litros, le pongas 50 litros, se muere. Porque todo el cuerpo está incendiado, todo el cuerpo está acidótico, todo el cuerpo ya se quemó ya. ¿No? Se quemó. O sea, no permitir que el paciente desature. Menos. Acá paciente prácticamente con COVID, miren cómo están los pulmones. Este es en el día, aproximadamente un día 10. Ya el pulmón se presenta como losetas, enmarcados, así, enmarcados como loseta, como concreto, tipo caucho. ¿Qué quiere decir? Que todo este pulmón está encauchado, ya no funciona. Por eso que el paciente, ¿qué hace? Hace taquicardia, hace ventilación mayor de 30 respiraciones por minuto, hace taquicardia de 30 por minuto. Y el paciente está ansioso ¿por qué? Porque no recibe el aire que debe recibir. Y su sangre está espesa. Yo nunca he visto sangre tan espesa en los pacientes con COVID. Me acuerdo en el primer caso de COVID, le sacábamos sangre. Y la sangre salía en la jeringa, salía sangre espesa. Espesa, parecía mazamorrita. Ya prácticamente casi coagulada, por no decirle. Apenas unos segundos fuera del cuerpo humano, coagulada la sangrecita. ¿No? Y esos pacientes ya tendían a morir, pocos se salvaban. Pero pacientes que no dejamos que desatures,
y le damos enoxaparina, le metíamos 60 cada dosis, le metíamos hasta 120 cada 24, no le saturaba, y bien enoxaparina y otras congruentes y otras cosas que le aplicábamos, los pacientes salían y mejoraban, ¿no? Ya después vino el CATS y tomó el mando de eso, felizmente. Paciente con COVID, la primera semana es virémica, fiebre, malestar general. Nunca usar corticoides en la primera semana, por favor. Nunca use corticoides. El corticoide se usa cuando el paciente desatura, tenga 88, 90. Ya, eso da una clara idea de que el paciente ya ese pulmón está encauchado, está inflamado. Por eso que satura 90, 80. Ahí se usa corticoides. No, como hay coinfección, vemos el hemograma si está con abastonado mayor de 5%, le damos antibiótico. Correcto, y su hidratación, ¿no? Miren, un pacientito que usted ven en una tomografía, ven con COVID, luego están con COVID. Pero ¿cuál tiene buen pronóstico? El que está en la parte A, porque tiene COVID en forma algodonosa y puntos algodonosa pegadas a la pared costal, algodonosa, y puntitos, ¿no? Puntitos digamos, de agrupamiento de pequeños, el pulmón que como que se engrosa ahí y pierde la habilidad de la respiración, pero son pequeños, ¿no? A un corte transversal y frontal, ¿no? Este paciente, lógicamente, tiene todo el armamento para sacarlo y que esté vivo. Pero un paciente que te llega ya con una cardiomegalia, te llega ya prácticamente en loseta, ya no es virus miralado, ¿no? Como esto puede ser acá, virus miralado. Te llega ya prácticamente como ya pulmón en loseta en concreto, porque no le dices, ¿no? Es pulmón perdido. Te origina prácticamente una cardiomegalia, aumento de la presión arterial, ¿no? Y ven un corte frontal. Estos pacientes no van a UCI, lógicamente. En UCI, ya el UCI de cada 2 sale 1 cuando están así, ¿no? Señores, eso sería todo por esta vez. Como le digo, ¿qué hacemos frente a un caso de influenza? La mayoría se recupera a los 6, 7 días, pero aquellos casos de influenza que llevan 2, 13, 14, 15 días, pensar en coinfección, más que todo si hay comorbilidad. ¿Qué debo hacer en un plan de influenza? Por nuestro epidemiológico, si tengo un caso de influenza en una casa, ¿no? Lógicamente los demás son influenza, porque son transmisibles en aerosol y en todo. Entonces, lo ideal sería usar oseltamivir, pero no tenemos oseltamivir. Todo que tenga hidratación y reposo, ¿correcto? Hidratación y reposo, y darle una dieta para que el mecanismo de defensa se pueda levantar y combatir el virus. Ya en la red de Bagua ya están encargando, viendo la manera de conseguir Tamivir, o en todo caso, paciente que se complique de tercera edad y mayor de 1 año lo refieren al Hospital de Apoyo Bagua, hace la coordinación de epidemiología para tratar esos casos, ¿no? Los casos complicados, felizmente, que son menos del 10%, 5% en esos casitos. Si no hubiera una pregunta, creo que quedamos ahí. Muy bien, señores, creo que quedamos ahí y estaremos otra oportunidad hablando de otro tema. Ya, gracias, muy amable por todo. Hasta luego. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias al doctor Javier Guzmán. El día de ayer se le ha avisado de una manera muy rápida, preparado esta presentación. Un agradecimiento muy especial al doctor. Y como ya se mencionó, se está emitiendo una alerta epidemiológica por los casos de influenza que tenemos, y se están haciendo los trámites para poder obtener el medicamento. Pero mientras tanto, el doctor ha sido claro en cuanto a la atención de casos. Y asimismo, todos los casos con síndrome respiratorio, son varios los virus que están circulando, entonces no vamos a dejar de lado el tamizaje para COVID.
Y también solamente en situaciones de conglomerados se van a estar tamizando para influenza, porque al igual que medicamentos, los insumos de laboratorio son iguales. Voy a decir con todos ustedes y nos comunicamos. Gracias. Ya, compadrito. Muchas gracias. Bueno. Un facultado 39. Sí.